En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana volvemos a poner el foco en Venezuela. 2 meses después de las elecciones continúa la crisis sin fin y la presión internacional hacia Maduro. Nos acompañan 3 invitados en este estudio que ya les presento. Benjamín Delille es jefe adjunto de Internacional del diario Liberación, que estuvo cubriendo las elecciones en Venezuela. Bienvenido, Benjamín. Gracias por la invitación. Yoleti Bracho es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Aviñón, que también estuvo en Venezuela cubriendo las elecciones. Bienvenida. Muchas gracias. Pascal Drouot, analista internacional. Bienvenido, Pascal. Muchas gracias. Venezuela, la crisis sin fin. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. Es sorprendente, pero Nicolás Maduro ya ha empezado a celebrar la Navidad. El dirigente canta villancicos en su sorprendente adelanto navideño por decreto, mientras en foros internacionales se denuncian las graves violaciones de derechos humanos cometidas las últimas semanas, incluidas torturas a menores detenidos en el marco de las manifestaciones en contra de los resultados electorales. Más de 1.700 personas han sido llevadas a la cárcel por motivos políticos desde el pasado 28 de julio, el mayor número en 25 años de revolución bolivariana. Más de 2 meses después de las elecciones, gran parte de la comunidad internacional insiste en no reconocer los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral hasta que no haya una demostración comprobable de los votos desagregados por centros electorales. Repasemos algunas portadas de prensa. Diario El País: la justicia chavista valida la cuestionada victoria de Maduro. Y como consecuencia de ello, esta otra del Universal: la tercera juramentación de Maduro será el próximo 10 de enero. Liberación es aquí en Francia uno de los pocos medios en haber llevado Venezuela en su portada la crisis venezolana, con la información de nuestro compañero Benjamín Delille. Maduro y sus amigos están solos, con las imágenes de la oposición en la calle. Bueno, ya algo más de 2 meses desde las elecciones, Maduro atrincherado, más represión, la comunidad internacional ahora se lleva el foco a Oriente Próximo, es decir, baja la atención mediática por Venezuela. El horizonte es desesperanzador. ¿Cómo analizaríamos estos 2 meses que han pasado desde las elecciones en las que ha bajado el foco mediático sobre Venezuela, Benjamín? Bueno, fue un proceso de silenciamiento global de Venezuela que empezó ahí en el país con la represión brutal de las marchas que ocurrieron después de la elección y que fue de una dimensión inédita. O sea, usted ha hablado de 1.700 detenciones, el gobierno habla de 2.400 detenciones, personas que fueron arrestadas por muchas de manera totalmente arbitrarias, y hubo ese proceso de silenciamiento de la gente, y al otro nivel una validación propia de la elección con el Consejo Nacional Electoral, que sí validó la victoria de Maduro, y después un proceso judicial con el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos jueces son muy cercanos del gobierno de Nicolás Maduro y que validaron sin todavía mostrar esas pruebas que la comunidad internacional espera, pero que ya ni siquiera pide porque parece que nunca van a llegar. Quizá la comunidad internacional lo que pasa es que ha escarmentado con el caso Juan Guaidó. Yoleti, sí, quizá el precedente no sea bueno ahora, ¿no? Sí, bueno, claramente. O sea, primero una parte de la comunidad internacional, porque efectivamente, digamos que lo que pudiéramos llamar rápidamente como la comunidad occidental tuvo esa experiencia del apoyo a una presidencia paralela, de cierta manera, y sabemos que no obtuvo los resultados que quería, pero hay otra comunidad internacional de la cual hablaremos, Rusia, China, claro, que claramente están en otra posición, y esos apoyos son muy importantes para Maduro hoy en día. Más presión, más represión interna, y la oposición que parece centrar su estrategia ahora en que sea efectiva esa presión internacional, Pascal. Pues lo que no sabemos hasta qué punto puede ser efectiva, ¿no? Es la pregunta. Sí, es la pregunta, porque definitivamente el régimen de Nicolás Maduro está ya bajo el paraguas del frente, porque estamos en una nueva guerra ideológica, de un frente que se opone a los valores de Occidente. Es decir, pues que parece como la cabeza de puente de ese bloque, el sur global, en una América Latina que hoy está muy tensionada. No hay unión en materia de estabilidad en América Latina y obviamente en la región. Estuve en Colombia hace poco, y en Colombia todos dicen del proceso democrático, entre comillas, venezolano, depende la paz en nuestro país y en la región andina.
Es decir, pues como todo eso a la vez protege al régimen de Maduro. Benjamín Joliti, ahora les voy a preguntar por represión, por los actores internacionales, pero antes les pido su experiencia porque han estado hace poco allí en Venezuela. ¿Cómo se han encontrado el país en comparación con la última vez que estuvieron? Es decir, ¿qué líneas de evolución me podrían decir a pie de calle de lo que se han encontrado la última vez que han estado, cualquiera de los dos? Bueno, es interesante porque yo empecé a ir a Venezuela en 2018, cuando estaba la crisis económica muy fuerte con penurías y hiperinflación. Pero cuando llegué en julio no me pareció muy cambiado el país desde el 2020, después de la pandemia, porque hubo ese mejoro de ventana económico, sí. Porque en Caracas el mercado se liberalizó un poco, la dolarización hubo sus efectos, y entonces llegué en un país en el cual había espacio, pero para los más ricos y mucha desigualdad. Con todo muy caro, ¿verdad? Con todo muy caro, y entonces llegué en un momento en el cual parece que la oposición se organizó de manera eficiente para llegar en una elección en la cual no creía que tenía posibilidad, las condiciones de libertad que necesitaban, pero se organizaron para intentar algo. Y entonces había esa voluntad de ir a votar e intentar cambiar las cosas. Y lo que pasó el 28 de julio, creo que mató una esperanza que era muy fuerte en ese momento. Joliti, ¿cómo se encontró el país? Si pudiéramos comparar las diferentes veces que ha estado. Sí, claro. Bueno, la parte económica claramente, al menos para una parte pequeña de la población mejoró, y eso claramente se ve en las calles, comercios, etcétera. Pero creo que una de las cosas que yo rescataría es el hecho de que todo el mundo tenía una gran claridad sobre que Maduro no podía ganar esta elección. Y me refiero realmente a espacios políticos muy diversos, a la oposición tradicional, a las oposiciones más disidentes de la izquierda y del chavismo, y el conjunto de conversaciones que yo tuve, nadie podía calcular una victoria para Maduro. Entonces, una cosa que pasa después de la elección y de esas manifestaciones que vemos es porque realmente todo el mundo sabe lo que pasó. No hay duda de lo que pasó, es que Maduro perdió. Aún chavistas claro. Dicen que, sí, quizás era necesario hacer trampa. Pues. Una de las consecuencias está siendo la dura represión interna. Ahora les contaré, creo que existen 1.905 presos políticos de acuerdo con la ONG Foro Penal. Esta cuantía se extuplica el registro existente antes del 28 de julio, día de las elecciones presidenciales. Entonces era de 301 presos, lo que supone el mayor en 25 años de revolución bolivariana y con toda seguridad el más alto del país en varias décadas. Pascal, ¿qué dice esta gran represión del movimiento que atraviesa el régimen de Maduro? Pues que hoy, como de verdad desde varios años, es la victoria del cinismo completo. Es el uso de una fuerza permanente, y hoy en día ni siquiera el régimen oculta. Es decir, que se siente y está tan fuerte, finalmente, estructuralmente, que usa la fuerza de manera brusca. Es que ni siquiera lo justifica brutal, mucho, es verdad, ¿no? No necesita, porque ya está, y lo vemos. Estamos de verdad en el desarrollo de finalmente una historia escrita. Primero estamos hoy en día otra vez, pero eso desde años, en esa guerra, en esa confrontación entre la legalidad y la legitimidad, pero aumentada, reforzada de un cinismo no sea tanto por uso del poder, sino por esa ideologización del poder que ya se inscribió. Hiciste referencia, Carlos, a la historia de la Navidad. Pero eso me parece muy importante y dice mucho. Dice que hasta se siente tan fuerte el régimen y el presidente de facto que hasta cambia, como en la Revolución Francesa, el calendario. Es decir, que reescribe la historia. En una visión ideológica. Sí, no es tan anécdota. Lo anecdótico se puede elevar a categoría para ver qué destila, efectivamente. Exactamente, es mucho más profundo. Es decir, yo soy tan fuerte como Dios. Y cambio es que, claro, desde fuera podemos entrar en el chascarrillo, en reírnos de lo de las navidades chavistas, pero significa algo, ¿no? Entendemos que estamos hablando de la represión. Me gustaría explicar un poco cómo se están produciendo estas detenciones y, sobre todo,
¿Qué perfiles nos estamos encontrando, Yoleti? Sí, bueno, hay diferentes momentos de arrestación. Primero, el momento como tal de las manifestaciones, donde se arresta manifestantes y a veces también pasantes, que gente que estaba, o sea, que estaba ahí. que estaba allí. Luego hay un momento post-manifestaciones en el que empieza esto que llamaron la Operación Tuntún, que es, o sea, tocar a la puerta e ir a buscar ya sea a gente que efectivamente fue identificada como habiendo participado en la manifestación o a gente que formó parte de la organización electoral previa a las elecciones y que son identificados, ¿no? como activistas dentro de los barrios, etc. Y creo que lo principal es saber que el grueso de la población que está justamente encarcelada viene de las clases populares, que fueron los antiguos apoyos justamente del chavismo y hoy en día son el target directo de esta represión. Tremendo. Y no sé si este endurecimiento represivo se traduce también en condiciones de defensa más complicadas para los detenidos. Sí, claramente. O sea, primero porque están acusados bajo la ley antiterrorismo, entonces están acusados de ser terroristas, están acusados de incitar al odio, entonces las penas son muy grandes, son de decenas de años, y además respecto a la elección de los abogados como tal, no tienen derecho a elegir su defensa. Entonces, bueno, las condiciones de defensa son terribles. Ante el atrincheramiento de Maduro, la comunidad internacional se muestra paralizada. Nadie impidió la orden de salida inmediata del personal diplomático de varios países. Hoy nadie sabe cómo detener esa represión. Después de esta parálisis vendrá el menor foco mediático, que ya estamos viendo. Y así de nuevo, hasta la próxima chispa en la que volvamos a hablar de Venezuela, Benjamín, parece como una historia que ya hemos visto en bucle varias veces, ¿no? La chispa de Venezuela que va estallando y luego unos periodos en los que el foco mediático ya no está ahí. ¿Estamos condenados a ver lo mismo otra vez en bucle? Es difícil porque cada vez que pasa una crisis como esta, hay más gente que se desespera en Venezuela, que cae en apatía, y un tema mayor que se trató antes de la elección es que mucha gente viviendo en Venezuela estaban apoyando diciendo que si Maduro gana, se iban a ir de Venezuela de nuevo, que una nueva ola migratoria iba a pasar. Y todavía no tenemos cifras para saber si pasó o no, pero mucha gente ya no quiere quedarse en Venezuela, aunque se mejore un poquito la economía, porque ya quieren un país donde tienen la impresión de poder cambiar. O sea, la política, es tener un impacto sobre su propio futuro, y eso ya no pasa. Así que no se ve qué va a pasar en Venezuela, pero parece que cada crisis da más fuerza al régimen y más cinismo, como lo dijo Pascal, y eso bueno, no da mucha esperanza, pues. Vamos a hablar de esa consecuencia migratoria que ha evocado Benjamín, pero también del papel de los mediadores en toda esta crisis, pero va a ser a vuelta de pausa. Hasta ahora. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano, presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y France24.com. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité. Seguimos esta semana hablando de Venezuela aquí en Primera Plana. 2 meses han pasado desde las elecciones, la presión internacional aumenta, pero quizá el foco mediático ya no está ahí, está en otros sitios, en Oriente Próximo, en las elecciones de Estados Unidos. ¿Y qué consecuencias tiene esto en este bucle de crisis en Venezuela? Pues eso lo estamos analizando esta semana con los periodistas Benjamín Delille, con la profesora de Ciencias Políticas Yoleti Bracho y con el analista Pascal Drouot. Pascal, mediadores de esta crisis, ¿cómo se podría suponer?, de dirigentes de izquierdas como Lula, Petro o AMLO. AMLO, bueno, acaba de irse, ahora ha llegado Claudia Sheinbaum a México. ¿Esta crisis revela su limitada capacidad de influencia sobre Maduro? Definitivamente. Pero es hoy en día la situación de América Latina. Primero, Petro me parece lógico que esté en ese proceso de mediación, que por mí, hablar de mediación hoy en día, después de lo que pasó el 28 de julio, pero desde años y desde por lo menos 2018, es una victoria de Nicolás Maduro.
Es decir, que entra en discusiones, en negociaciones, gana tiempo, se pone al nivel, está al nivel de jefe de Estado, a diferencia de las oposiciones, es decir, porque ya está instalado. Mediación quiere decir, creo, en esa perspectiva, en esa inversión de valores, en esa inversión de percepción de política, de revolución, de esperanza, porque como decían Violetti y Benjamin, ya la esperanza también está inversada. La liberación, la esperanza sería la liberación chavista bolivariana contra un medio internacional que sería opresivo. En eso estamos hoy en día en Venezuela. Entonces, la mediación de un Petro que es el vecino de Venezuela. Venezuela, Colombia es Francia-Alemania. Es una relación absoluta, indispensable para la estabilidad de una parte de América del Sur. Pero Petro está en muchas complicaciones. Ya se le han abierto hace pocos días una investigación sobre financiación. Ya él mismo está hablando de un golpe de Estado que se empezó contra él. Entonces, obviamente, ahí hay una convergencia de intereses, por lo menos de percepción política entre ambos. Lula intentó ser el líder desde que volvió al poder de una América Latina con una nueva opción. No lo logró. No lo logró porque Brasil es un continente en el continente, primero, y porque América Latina cambia. Hay una forma de implosión política que entró Milei, y Milei de inmediato, obviamente, se opone a Brasil, se opone a Venezuela, se opone a movimientos que aparecen y que son de izquierda, de una nueva izquierda, que él percibe como antioccidental. Es decir, que esa mediación toca unos países definitivamente, sí, vecinos de Venezuela, sí, Benjamín lo recuerda, interesado por la temática de migraciones. Hablamos de millones de personas que se van tanto a Chile, no olvidemos a Boric, que por cierto... Que ya ha dicho que no caben más. Lo dijo el otro día ante la ONU, unas declaraciones que esa es otra, la consecuencia de la crisis migratoria. Si puede empeorar todavía claro, en esta bucle de crisis política en Venezuela. Boric ya ha dicho que no pueden acoger a más. Bueno, pero es lo mismo que dice Europa desde X cantidad de tiempo. Es decir, el hecho de Quizás sorprende en un dirigente de izquierda, ¿no? Quizás es lo que a lo mejor nos sorprende, ¿no? Claro, pero bueno, Chile tampoco... O sea, históricamente Chile no es un país de acogida de migrantes en general, entonces creo que cualquier dirigente... Pero en general lo que es cierto es que la movilidad de las personas existe y continuará a existir, sobre todo dado el contexto en Venezuela, y justamente creo que más coordinación entre América Latina para tratar el problema que existe y no para tratar de obviarlo sería lo más lógico. La oposición venezolana tuvo que cambiar de estrategia con el exilio de González Urrutia. María Corina Machado, la que atesora el capital político, contaba con que ambos iban a mantenerse en Caracas resistiendo y empujando pues, por el cambio. No sé, por describirlo brevemente, y podéis intervenir quien queráis, ¿conocemos todos los detalles de esa salida de González Urrutia y de lo que pasó en la Embajada Española en Caracas? Han publicado muchas cosas, pero yo no sé si conocemos absolutamente todo. Lo que se le hizo firmar... Hay muchas lagunas, ¿no?, en ese episodio. Sí, hay muchas zonas oscuras, pero parece que lo que pasó es que él quería salir, lo podía hacer con España y el gobierno de Maduro disfrutó de esa opción de salida para hacerlo firmar un documento que atesta que el Tribunal Supremo de Justicia tenía derecho a validar la elección de Nicolás Maduro. Y eso muestra mucho de cómo funciona ese gobierno en Venezuela. El hecho de tener pruebas escritas y que pueden montar para justificar que sí son legítimos al poder, aunque nadie lo reconoce. Yo creo que hay que destacar que Edmundo González no quería estar en esta posición de candidato a la presidencia. O sea, él llegó era en su jubilación, disfrutando de sus nietos, y llegó así, nadie lo esperaba ahí. Su nombre fue puesto en un documento y al final se dio cuenta la oposición de que se podía montar algo con esa candidatura si lo montaban con la líder de la oposición, que es María Corina Machado. Y creo que su salida traduce también esa
esa casualidad en su posición y no quería tomar riesgo por su familia y entonces disfrutó de esa opción para salir. Eso es mi opinión. Es importante lo que dice Benjamín porque a veces desde fuera tendemos a ver la oposición venezolana como una cosa, un bloque férreo e uniforme, y Yoleti Bracho precisamente ha investigado mucho y conoce muy bien este tema de la oposición, y ella habla siempre de oposiciones venezolanas, y es importante al menos que lo sepamos, ¿no? Que sepamos controlar los términos. Yoleti. Sí, claramente. O sea, primero porque dentro de lo que solemos llamar la oposición, que usualmente está el espacio de la Mesa de Unidad Democrática, allí de por sí hay varios partidos. Edmundo González no era el candidato de Vente ni de María Corina, era el candidato de una coalición de partidos opositores. Y allí adentro las relaciones no están pacificadas. Pero además, por fuera de allí hay otras oposiciones, entre las cuales entran estas oposiciones de izquierda, incluso de disidencias de chavismo, y entre todo ese espacio hay muy poca coordinación. Y un ejemplo claramente es el de Enrique Márquez, que fue candidato, que permitió tener observadores entonces dentro del Consejo Nacional Electoral, que denunció abiertamente que allí en el Consejo Nacional Electoral no se produjeron los resultados y que hoy está metiendo un recurso en el Tribunal Supremo de Justicia para tratar de invalidar la elección. Entre el espacio MUD y el espacio Enrique Márquez no hay coordinación. Es una gran pregunta. Estamos intentando poner el foco en lo que pasa dentro, en la oposición, para que ustedes sepan, pero también en lo que pasa fuera, en los aliados que tiene Maduro fuera, porque antes lo apuntaba muy bien Yoleti, cuidado con la comunidad internacional, porque no toda está tampoco es un bloque férreo. En este escenario de cuestionamiento transversal al régimen de Venezuela, dos apoyos incondicionales sustentan a Nicolás Maduro: China y Rusia, los primeros en reconocer su cuestionada reelección. También ha recibido ayudas de Irán o de Corea del Norte. Hablamos de un club en donde, no sé, Pascal, la compra del petróleo, oro, equipamiento para policías y seguridad interna quizás sellan esta relación. Sí, bueno, sí, no sé si es un club, creo que es mucho más que un club. Es mucho, sí. Es un bloque que se está constituyendo con ya unos países firmes en América Latina, porque todavía no hemos hablado de un país, Nicaragua. Lo que vive Venezuela, lo que atraviesa desde años, ya lo cumple Daniel Ortega en Nicaragua, donde el régimen está totalmente cerrando todo con el apoyo, obviamente, de un nuevo frente, porque estamos asistiendo hoy en día, hablamos de esos teatros de conflictos en el mundo, en la constitución de una nueva bipolaridad. Todavía no se definió bien, hablamos de sur global, el occidente global, no lo definimos bien porque es una mezcla de situaciones y de intereses que pueden ser además divergentes en cada uno de ellos, pero Venezuela disfruta de esa situación. ¿Por qué uso esa palabra? Porque obviamente se puso bajo el paraguas de países calientes hoy en día para justamente el occidente global. Rusia, obviamente, lo dijiste muy bien, Corea del Norte, Irán. China ha vuelto como un país socioeconómico muy fuerte, como en toda la parte de América Latina. Entonces ahí se aparece con además un eje interno latinoamericano que pasa por Nicaragua. Obviamente está Cuba, pero Cuba está con sus complicaciones socioeconómicas muy graves. Lo he visto físicamente estando allá con la parte energética. Con ese eje ya está bajo esa protección, apareciendo como la punta de cabeza de un frente hostil a los valores del sistema de seguridad instituido después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a mirar al futuro. Les voy a preguntar la pregunta del millón a todos. ¿Dónde ven una posible salida a la situación actual? ¿Una negociación, pero bajo qué condiciones o circunstancias? ¿Maduro quiere negociar y en qué condiciones? Y también me gustaría preguntarles por gestionar el postchavismo, que será un escenario que tampoco será nada fácil. Yo recuerdo que el opositor Edmundo González ha dicho en varias entrevistas que no habrá revanchismo. Parece que la cuestión futura será preguntarse, pues, por ejemplo, si esto incluiría hacer una vista gorda a nivel judicial de 25 años de chavismo. ¿Cómo ven ese escenario, Benjamín? Aunque estemos todavía... Pero bueno, luego el futuro de repente es presente y las circunstancias... ¿Qué condiciones tendría que haber para una negociación? Bueno, ahora es muy complicado porque hubo muchísimas negociaciones. La última parecía ser la más
efectiva, porque fue esa negociación que permitió a la oposición aceptar de participar en la elección presidencial. Y ahora que esa elección no se llevó a cabo como de manera transparente, no veo cómo la oposición puede aceptar una negociación en la cual llega como no puede tener garantías del chavismo. Y yo no creo que el mismo Nicolás Maduro está dispuesto a negociar esos días. Hoy por ahí no es un escenario. Lo que veo, y era la esperanza después del 28 de julio, es la única salida para ese sistema es una salida interna, una revolución de palacio. Y la gente en Venezuela solían decir, vamos a empujar para que los militares se vueltan en contra de Nicolás Maduro. No lo hacen, no tienen intereses ahora en cambiar el sistema del poder. Entonces quizás hay algo que negociar ahí, que no sea algo muy público, pero presionar sobre figuras del régimen chavista para cambiar ese dinamismo del poder. Yoledi, presionando hacia la esfera militar, o la presión internacional, o una negociación. Mira, primero hay un poder de facto, eso es una realidad, y entonces hay un llamado a elecciones el año que viene, municipales, y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos ya dijo que es un espacio que hay que aprovechar porque es un espacio que se puede considerar como para apertura democrática. Se renovaron las sesiones de Chevron para seguir explotando petróleo en Venezuela, compañía estadounidense. Es decir, yo pienso que también hay poderes que se pueden acomodar muy fácilmente de la situación actual. Entonces, veremos. Pues me quedo sin tiempo para más, me agota el tiempo. Ha sido un placer tenerles hoy aquí. Hemos repasado todo lo que da de sí esta crisis. Aún nos quedarían muchas cosas más para hablar y sobre todo de soluciones futuras para esta crisis interminable que vive Venezuela. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes les esperamos aquí la próxima semana en Primera Plana. Gracias.